Bueno, hola, hola, ¿cómo andan por ahí? A ver, estoy ajustando esto. Ahí está. ¿Cómo anda la gente? Como siempre, chequeos iniciales. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha mal? Estoy acá con las cartas que me mandaron. Perdonen que arrancamos unos minutitos más tarde hoy. Fue un día un poco complicado con la lluvia y todo eso. ¿Cómo andan? Bueno, está bueno que también este espacio lo vayamos abriendo para dudas o consultas relativas a la interpretación de cartas, ¿no? Digo, en general preguntamos sobre nuestra carta, pero eh, para mí no existe astrología separada no existe ver mi carta separada de ver la carta de los demás. Muy, muy acotado, si solamente me meto en el lenguaje, o sea, no hay forma de meterme en el lenguaje astrológico y que eso no me sirva para todas las cartas natales que veo, no solamente la mía. Quizás me meto con el fin de autoconocerme, es decir, a mí particularmente, pero es inevitable que, de hecho es un poco lo que la astrología nos va demostrando, que el autoconocimiento, que estamos entretejidos con los demás en nuestra vida. Entonces no existe simplemente autoconocerme en la esfera de lo mío nada más. Entonces empezamos a estudiar astrología, salvo que yo lo que esté buscando es una especie de receta rápida en la astrología, que yo creo que no la hay. Veo a la astrología más como un camino, profundamente un camino espiritual, siempre lo digo, pero lo repito porque me parece que un camino espiritual que va haciendo, te va mostrando paso a paso, te va abriendo una percepción, te va abriendo un espacio adentro, y en presencia de ese espacio interno va cambiando mucho la forma en la cual significo la realidad. No deja de ser un sistema de creencias también, todo modelo espiritual, todo camino espiritual. No deja de ser un sistema de creencias y está bueno que nos demos cuenta que la astrología no deja de ser tampoco un sistema de creencias, por más validado por sensaciones internas que esté. Pero es un sistema igual y nada, me reía del meme que hizo Astra el otro día, que hizo Yani, porque realmente yo lo repito mucho en los cursos, uno se mete a la astrología en busca de respuestas rápidas y en realidad lo que va haciendo la astrología es formulando nuevas preguntas. Ahora lo curioso es que formula mejores preguntas, preguntas que en algún sentido tienen una visión más amplia de la realidad, y eso es lo curioso. Son preguntas mucho más sistémicas, que nos hacen indagar o nos van llevando con la sensibilidad adecuada para que indaguemos en realmente por qué nos pasa lo que nos pasa a un nivel mucho más profundo. Entonces, en la medida que empezamos a transitar este camino, este lenguaje que vamos a... La astrología tiene algo curioso, que es un camino espiritual, no una especie, es un camino espiritual, pero viene además con un lenguaje. No todos los caminos espirituales vienen con un lenguaje. El budismo no viene con un lenguaje, el hinduismo no viene con un lenguaje. La astrología viene con un lenguaje. Y en realidad es lo primero que nos llega, el lenguaje. Después se deriva de ahí, en la medida que lo estudiamos, de ese orden y esos símbolos que vamos estudiando, vamos entendiendo el camino y la percepción que hay detrás. Bueno, gracias por estar ahí. Veo la gente que se va sumando, como siempre, ¿de dónde son? Me gusta siempre preguntar de dónde son, gente de Buenos Aires, y sobre todo también si hay gente de otras partes del mundo escuchando, porque sé que sí. Ya saben que para cualquier parte del mundo donde estén, pueden aprovechar que desde hoy y hasta el miércoles inclusive tienen todos nuestros cursos online a la mitad del valor. La mitad del valor. O sea, aprovechen. Aprovechen porque eso no va a volver a suceder por mucho tiempo. Tras las sierras, Medellín, Colombia, wow. Qué lindo. Qué lindo. La astrología nos va uniendo, ¿no? Como un lenguaje más. Como es el español o es el inglés, es la astrología también. Por los cursos online pueden ver ahí en la biografía, o pueden ir directamente a cursoastrología.com.ar y ahí buscan cursos online. Van a ver que están todos a la mitad del valor. Aprovechen, sobre todo gente que no puede hacer un curso presencial conmigo y que tiene ganas, puede hacer, por ejemplo, el taller raíz, que es el curso igual al curso inicial presencial que yo di acá,
está grabado. Todos nuestros cursos online son cursos grabados, con todo el material grabado y con apuntes, ¿no? Y a veces hasta con cuestionarios online, tareas online, son muy completos. Entonces, lo que no tienen es, no son transmitidos en vivo, no es que yo estoy dando el curso y en vivo está la persona. Y eso tiene una ventaja, y es que ustedes, como está grabado el curso, ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran, al ritmo que quieran. Hay personas que querrán ver una clase 30 veces para procesarla bien, y otras personas querrán hacerla, ver una clase por día. No, en esos cursos, claro, en esos no se pueden hacer preguntas. Preguntas pueden hacer después, por estos medios, por ejemplo, en la medida que van teniendo preguntas de interpretación y todo, por el live de los lunes, pero esos cursos son el material. Eso está bueno saberlo, está buena la pregunta también. Bueno, gente, pero aprovechen, realmente aprovechen, lo vale. Entonces, a ver, ¿quieren que nos metamos con interpretación? Vamos directamente a la primera carta. Marcela Islas. ¿La tenemos por ahí? ¿A Marce? Marcela Islas, si está, tiene que decir, aquí estoy. Ahí estás. Sí. Bien. Esperen que ajusto esto, mi tecnología ya avanzada. Bueno, tenemos la carta de Marce, ¿no? Sí. Bueno, y ustedes también ya van, la idea es que vayan también ganando ustedes cierta pericia con todo esto. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención a ustedes de la carta de ella? Yo ya tengo mis cosas preferidas. Ese sol en casa 12. Sí, muy bien. Eso es una cosa interesante. La casa 12 siempre nos llama la atención. Tiene un stellium, eso también es importante. Tiene un stellium ahí entre Piscis y Aries, pero un stellium en la casa 11. Los stellium los pueden pensar por signo, pero a veces un stellium se piensa también por casa, como una acumulación de planetas en una casa. Ese sol en casa 12 en conjunción con Saturno es fuertísimo, totalmente. Fíjense que está en el grado 15. Grado 15 el sol y grado 15 Saturno. Es muy, muy fuerte. Pero a mí hay otra cosa que me llamó primero la atención, y es Marte sobre el ascendente. Marte está, si bien está del lado de la casa 12, está tremendamente sobre el ascendente. Y en general cuando un planeta, esto lo comentaba en la formación anual el otro día, cuando un planeta está sobre el ascendente puede estar en dos lugares. Sobre el ascendente, pero del lado de arriba, es decir, en la casa 12, o puede estar sobre el ascendente, pero debajo, del lado de la casa 1. De esas dos posibilidades, la más compleja realmente es que esté del lado de arriba. Porque si está del lado de arriba, un planeta sobre el ascendente es un planeta que tiene que estar como en primer plano en la vida de la persona. A veces un planeta sobre el ascendente se nota más que el mismo ascendente, miren lo que les digo, porque al ser planeta, el planeta tiene es como más tangible la energía de un planeta. El ascendente es muy tangible de todos modos, es un punto increíblemente tangible, pero el ascendente, un planeta sobre el ascendente, más todavía. Entonces acá nos imaginamos algo, que es que una persona, primero con ascendente en Tauro, es una persona que responde a ciertos procesos lentos y orgánicos y movidos desde el punto de vista del placer.
y de lo material y de la necesidad, pero está Marte en Tauro sobre el ascendente, y eso pone a la persona en primer plano, le pone esta cualidad de la fuerza, de la vitalidad, del choque. Las personas con Marte sobre el ascendente tienen mucha energía, por más que esté en Tauro, va a ser un Marte más pesado, pero, y eso quizás es lo que tenemos que analizar un poco, porque después empezamos a incorporar otras cosas, empezamos a preguntarnos qué más hay en la carta en otros lugares. Por ejemplo, Luna en Cáncer, wow, ¿cómo se va a llevar una Luna en Cáncer? Que lo que busca es hacer nido, busca cerrar con un Marte sobre el ascendente. Eso es complejo. Y sobre todo, lo interesante es que lo que plantea acá el destino es la dirección de Marte sobre el ascendente, porque está sobre el ascendente. Eso marca un norte, digamos, un moverse y desarrollar y cultivar esas cualidades. Entonces la persona tiene que ir tiene que darle cada vez más lugar a ese guerrero, que es un guerrero que a su vez es un guerrero muy perceptivo, me refiero a perceptivo desde lo material, una especie de un guerrero como un guerrero macizo, un guerrero contundente, que va lento pero muy power. Ahora, el tema de esto, quizás lo complejo de esto es que la energía marciana, como resuena con la energía de Aries, le va a sonar perdón, me olvidé el nombre, a Marce, le va a sonar a Marce también, le va a traer, porque todo lo ariano, a Marce le trae la casa 12, es decir, le trae algo bastante complejo de entender cómo lo vivo. Claro, siempre te sentiste una boxeadora en la vida, tremendo, creo que no hay frase mejor. Hace poco conocí una chica que también tenía Marte sobre el ascendente, en Tauro también, era ascendente en Aries lo único, pero bueno, muy al borde de Tauro y Marte sobre el ascendente, y sí, entrenaba, por ejemplo, entrenaba todos los días, como si te dijera, trabajo de fuerza, musculación, ¿entendés? CrossFit, un entrenamiento muy power también. Ese nivel de fuego interno, digamos, que si yo no voy viendo cómo lo proceso, si yo no voy viendo cómo le doy cauce, me queda adentro. Por eso quizás después también tengo que ir a entrenar, 5 veces por día. Y en algún momento quizás empezamos a sospechar, no que haya que dejar de entrenar, por ejemplo, si es que es el caso, pero es que se puede darle otra respuesta a tanta vitalidad también. Pero claro, ese Sol en 12 conjunción Saturno también lo que hace es, en un principio, claro, esa energía tan explosiva, totalmente. Sí, el yoga va muy bien, 5 años, totalmente. El yoga va muy bien y todo el trabajo con las disciplinas más orientales también. De mal carácter, bueno, es una pregunta buena, porque que viene un poco como de la astrología tradicional, porque eso va a depender de hasta qué nivel Marce puede también darle una salida orgánica a ese fuego. Es como si yo te dijera que la caldera de una locomotora tiene mal carácter. Y si es una caldera que no está pudiendo quemar todo lo que tiene para quemar, y va a tener la vamos a tildar de mal carácter. Ahora, si es una caldera que está conectada a una locomotora, lo que hace es mover a la locomotora, y eso es increíble. Digo, toda su potencia la pone al servicio de. Entonces eso es importante, ver que nosotros no podemos decir que la persona con Marte en el ascendente son todas personas de mal carácter. Pero va a tener que encontrarle un cauce, canalizar todo este fuego. Y ahí, bueno, nos empezamos a meter, la bioenergética también habla de eso, de cómo canalizar el impulso, ¿no? La sana agresión. Y claro, con Marte en el ascendente hay mucho fuego para hacer y para crear y para emprender también. Nos hace acordar un poco a un ascendente en Aries, por más que la impronta también acá es taurina. Es decir, yo quiero hacer muchísimo, tengo mucho fuego adentro, pero también tengo muchísima contundencia, y te va a llevar a vos a integrar dos polos, una polaridad que no es tan sencilla de integrar, que es la polaridad Marte-Venus, porque el regente de tu ascendente, Tauro, es Venus. Entonces,
¿Qué es integrar Marte-Venus? Y es integrar la atención con la relajación, por ejemplo. Y el yoga hace eso bastante bien, porque las posturas de yoga son tensas, pero también relajan. También disciplinas como el Qigong, orientales, ¿no? Y trabajar con la relajación corporal también es una pata importante. Ese fuego que está en Sol en Aries significaría lo mismo. Claro, nosotros acá lo que podríamos hacer es armar un núcleo, se llama, una parte de la energía de Marce, que tiene que ver con toda la parte más fogosa, digamos, en la que pondríamos al Sol en Aries, a todo lo que tiene en Aries, a Marte sobre el ascendente. Entonces, todo eso nos remite, el nodo en Aries, el nodo norte también en Aries, todo eso nos remite a lo mismo, nos remite a una parte muy de fuego. Y después hay una parte sumamente sensible también. No nos olvidemos que Marce tiene el regente de su ascendente, que es Venus, lo tiene en Piscis. Entonces, fíjense que acá hay una dicotomía, ¿no? Una dicotomía a integrar. Bueno, igual integraciones, digo, lo que vamos viendo con la astrología es que integraciones tenemos todos para hacer. Y de hecho, las integraciones que los seres humanos hemos tenido nos hemos visto frente a la necesidad de integrar a lo largo del tiempo, siempre han sido más o menos las mismas. Las polaridades que los seres humanos hemos tenido que integrar son medio como universales para todos nosotros. Marte con Venus, sensibilidad con estructura, identidad con empatía, diferentes tipos de polaridades que de una u otra forma se nos van presentando en la carta natal a diferentes personas. Entonces, ella tiene también un núcleo, más allá de este núcleo que es tan fuego, tiene otro núcleo que es un núcleo mucho más sensible. Es decir, una parte de su energía, un coágulo de su energía, que estaría formado por ejemplo, una luna en Cáncer, un Venus que es regente del ascendente en Piscis, trígono Neptuno, por ejemplo. Esa es toda una parte muy sensible, es la parte que... Y el Sol en 12 también, porque un Sol en 12, más allá del signo en el que esté, en este caso no nos importa que esté en Aries, nos importa la cualidad casa 12 de ese Sol. Recuerden que un planeta siempre tiene dos cualidades presentes, o mejor dicho tres: la cualidad del planeta, la cualidad del signo en la que está y la cualidad de la casa en la que está. Es decir, que un Sol en casa 12 en Aries tiene la cualidad Sol, que es la de expresar, la de mostrar, la de centralizar, la de liderar. Tiene la cualidad Aries, es decir, que ese liderar y ese expresar va acompañado de muchísima fuerza, va acompañado de muchísima iniciativa, va acompañado de muchísima decisión y determinación. Y la cualidad casa 12, que tiene que ver también con el silencio, con el servicio, con la escucha y la percepción de lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, un Sol en casa 12 en Aries tiene que aprender a poner todo su Aries, toda su fuerza, todo su impulso al servicio de los demás. Como si lo queremos poner como un titular del diario, ¿viste? Más o menos todos los titulares de diario que yo doy, tómenlos siempre entre paréntesis, porque no se pueden hacer generalizaciones. De hecho, mejor dicho, arrancamos por las generalizaciones, pero en la medida que profundizamos nos vamos encontrando cada vez más con nuestra propia unicidad. Y es en esa unicidad donde las generalizaciones no tienen mucho sentido, digamos. Y bueno, como tenés al Sol conjunción Saturno, vas a lo largo de tu vida también tener muchísimas, o haber tenido o estar teniendo, ¿no? Ahora ya quizás cerca de, nos falta tanto para el segundo retorno de Saturno, igual todavía sí, pero irás teniendo muchas reflexiones acerca de lo espiritual también y cómo poner todo ese impulso al servicio. Hay mucha casa 11 en tu carta también, con lo cual también hay mucho que hacer a nivel temática social, de contribución a otras personas. Agarrar todo ese Marte en el ascendente y ponerlo al servicio también de los demás. Vamos a ir con otra carta, no porque no haya muchísimas cosas más para seguir charlando en esta, pero porque el formato siempre es este, intentamos meter 3 cartas o 4 cartas por vez. Vamos a ver otra. Gracias, Marce.
Bueno, Mariel Romani. Mariel, ¿estás por ahí? Sí, 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 tal cual. Cuando Marte está sobre el cuando Marte está sobre el ascendente, más allá del signo en el que esté, que le va a dar como el matiz a eso y la mezcla particular, hay que buscarle cauce a toda esa energía. Yo no sé si necesariamente decir que está contenida. Tampoco quizás en este caso es necesario hacer la hipótesis previa de que toda esa energía va a ser contenida, pero sí que el camino de vida es darle causa a toda esa energía. Ahora, con un Marte en casa 8, por ejemplo, o un Marte en casa 12, sí sería más tendiente a hacer una hipótesis de decir, acá hay energía contenida. Qué casualidad que sin darme cuenta es lo que estábamos viendo en esta carta, Marte en casa 8. Mariel, ¿no? Mariel está por ahí, a ver. Maru Romani, ahí está, bien. Bueno, siguiendo en línea, ¿no? Con lo que decíamos recién, acá hay un ascendente en Aries que sigue con la temática. ¿Qué nos llama la atención de esta carta? Voy a decir lo que me llama la atención al principio, ustedes piensen también qué les llama a ustedes la atención y lo vamos corroborando. Me llama la atención, ascendente en Aries con Marte en 8, eso ya me parece una complejidad. Después, Saturno conjunción Plutón, a ver si lo puedo mostrar. Saturno conjunción Plutón, dominante sobre el descendente, súper dominante, ahí. Y Sol en Libra, lo cual nos plantea ya, nos abre, ¿no? Una polaridad, la polaridad Aries-Libra. Y a su vez, Maru tiene al regente de su ascendente en Sagitario, con lo cual también tiene una impronta muy sagitariana, ella. Pero también en la casa 8, con lo cual hay algo que te va a llevar Maru constantemente a ese lugar de lo profundo, ¿no? De lo que no está a simple vista, del inconsciente, de ver todos los patrones que están anclados a nivel inconsciente. Y eso tarde o temprano nos lleva a trabajar con el cuerpo también, que es la casa 2, donde vos tenés a tu luna. Entonces, acá sí, Marte en casa 8 Marte es como una caldera, ¿no? que tiene mucha potencia y que hay que darle cauce, porque si no, me acuerdo que una chica me decía, yo si no entreno 3 veces por semana, se me empieza a contracturar la nuca, los músculos de la espalda, todo. Era Marte en casa 8. No quiere decir que sea así para todos, pero sí que, y tampoco quiere decir que esa sea la mejor resolución, como decíamos antes. Pero sí es súper importante ver qué hacemos y darle una mirada. Potencia intermitente, claro, tal cual, porque es lo que yo digo, es el patrón de la tapa de la olla, la casa 8. Tapo, entonces la presión sube, explota, y entonces después me vacío. Lo que hay que aprender acá es a dosificar esa potencia, digamos. Estoy leyendo lo que están poniendo ahí. Marte en casa 8 a veces habla de violencia y abuso de poder, tanto tuyo como que hayas recibido. Sí, la casa 8 en general lo que tiene es un miedo asociado. Yo siempre lo digo de esta forma. En general hay un miedo a mostrar, a exponer esas cualidades. ¿Por qué un miedo? Y porque viví algún tipo de trauma llamémosle a trauma chiquito o trauma grande, ¿no? Hay que entender que los seres humanos nos traumamos, pero no lo estoy hablando a nivel patología, porque cuando uno dice trauma, la vertiente más tradicional del psicoanálisis ya nos lleva a pensar en patología, psicopatología, y no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de marcarnos. Algunas marcas son enormes y perduran mucho tiempo hasta que se trabajan, quedan anclados algunos símbolos a nivel inconsciente con emociones y convivencias muy fuertes, y otros son pequeñas marcas que se traducen en nuestra vida en simples preferencias. No sé, yo me gusta más comer
helado de chocolate porque comí helado de chocolate cuando conocí a mi primera novia, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Entonces eso me quedó anclado como una preferencia por los recuerdos que hay involucrados. Puede ser eso o puede ser algo enorme, ¿no? Como una fobia, por ejemplo. No puedo ver una mariposa porque no sé por qué, pero me genera pánico. Sí, la astrología es... yo creo que el astrólogo la hace interdisciplinaria. Hay mucha gente que no la aborda así, la aborda de una forma muy ortodoxa, simplemente como un estudio de los planetas y las características del ser humano que nace bajo ese cielo, digamos. Yo creo que eso pierde muchísima de la riqueza que hoy estamos descubriendo detrás de este lenguaje. Bueno, a mí me gusta que, como desde el lado del coaching, yo te diría, Maru, que no etiquetemos tanto, que ojo con los adjetivos que les damos a esas partes de nuestra energía, ¿no? Porque si vos estás diciendo, tengo sol en Libra, soy superficial, hay otros adjetivos mejores podrías decir, tengo un sol en Libra, soy una persona armoniosa, estética, diplomática, sensible a las necesidades del otro. Pero si yo digo, eso es un poco más... se articula más con el resto de las cosas que si decís superficial, porque entonces ya automáticamente se polariza con cualquier otra parte de tu energía que hable de mucha más profundidad. Por ejemplo, vos tenés a Plutón y a Saturno y a Júpiter en Escorpio en casa 8, lo cual dice que hay un montón de profundidad en vos, además por la casa 8 también, que surge en pareja y que surge en la intimidad con otra persona. Los planetas en casa 8 se ven en la intimidad con otra persona, por ejemplo en las relaciones sexuales, ¿no? Ahí también emerge muchísimo de todo eso que hay que aprender a trabajar. Sí, está bueno esto de ojo con los impulsos y ojo con querer dominar. Es como empezar a mirar, ¿no? Después está el tema de hasta qué punto hasta qué punto ese ojo con me va a servir realmente, ¿no? Hay ciertos patrones que los podemos cambiar, son patrones muy leves, muy superficiales, que los podemos cambiar simplemente con observarlos un poquito, y hay patrones que creo que todos sabemos muy bien que por más que los observemos un poquito, si no sacamos el contenido inconsciente que está atrapado debajo, esos patrones no van a cambiar. Entonces, acá yo recomiendo, como siempre, bioenergética. Recomiendo también, hay diferentes terapias que para liberar todo ese impulso pueden ayudar también. Ahora hay terapias nuevas, hay un montón de terapias nuevas, terapias de avanzada, se les dice, que están dejando un poco atrás la idea de que para sanar necesito años de terapia o meses de terapia. Estamos avanzando, avanza la ciencia y avanza también lo que sabemos acerca de cómo funciona el ser humano, con lo cual están emergiendo un montón de terapias, como la terapia, por ejemplo, EMDR, que es una terapia muy potente también para el tratamiento de traumas, ¿no? Pequeños, grandes, la programación neurolingüística también. Y también en tu caso, Maru, hay mucha casa 6, con lo cual vos también brillás y te desempeñás muchísimo en el ámbito de lo laboral, pero es interesante, y con otros, pero es interesante que tengas clara que tu dirección principal tiene que ver primero con conectar con tu ascendente en Aries. Es lo primero que vos deberías ordenar. Es decir, que hay alguna impronta muy individual que se juega en vos. Y cuando actives y cuando estés tocando esa impronta más individual y de seguir tu propio deseo, vas a entender entonces después cómo jugar tu sol en Libra, por ejemplo. ¿Cuál es su vocación? Creo que es muy difícil hablar de cuál es la vocación de una persona, pero hay ciertos indicadores. Uno de los indicadores de lo vocacional para una persona tiene que ver con las cosas que la persona tiene que sanar, paradójicamente. ¿Por qué es vocación? Y porque mientras que no lo sane, le va a volver una y otra vez, obligando a esa persona a ganar muchísimo conocimiento al respecto de eso.
Entonces, desde ese punto de vista, si consideramos que el regente del ascendente de Maru está en la casa 8, hay muchísimo que tiene que ver con lo terapéutico acá. Y otro punto interesante para hablar de lo vocacional es Júpiter, porque Júpiter es un planeta y una energía y cuando conectamos con eso, nos hace sentir que hace sentido, nos da dirección cuando vamos por ese lado. Entonces, en el caso de Maru, Escorpio y la casa 7. Entonces, todo lo que tenga que ver con temáticas de sanación, chamanismo, terapia, lo esotérico, y también algo que se desenvuelve entonces con un otro. Trabajás de bibliotecaria. Fíjate que si nosotros tuviéramos que decir, Maru, con esta carta trabaja de bibliotecaria, ¿dónde está parada? Ya sabemos que está parada en esa luna en Géminis que tiene ahí abajo. Entonces decimos, ok, se quedó en la luna, no como algo bueno o malo. Digo, pero si vos estás trabajando de eso en la casa 2, es como la forma en la que generás ingresos también. Estás en un... Imagínate cómo es, yo me lo imagino de afuera, ¿no? El arquetipo de bibliotecario que nos transmite. Ordenando. Cuando tenemos que ordenar tanto, ¿no? Y cuando tenemos que trabajar con ese tipo de cosas también tanta información, ¿no? A ordenar y a sistematizar. Me imagino el clima de una biblioteca también, ¿no? No sé exactamente dónde trabajás, pero me suena a que hay muchísima creatividad ariana y marciana que no está puesta sobre la mesa. Preguntas interesantes. A ver. Bueno, sexología puede ser, no digamos que no, ¿por qué no? De repente descubrís que en el trabajo con la sexualidad, ahí, yo tengo una amiga que trabaja con la sexualidad femenina, con sanación del útero, con un montón de cuestiones relacionadas. Triste que tengas que ejercer algo que no amás, y siempre se puede cambiar, siempre se puede cambiar. Qué mejor frase para Aries. Aries siempre puede empezar de nuevo, tiene la potencia para hacerlo, de hecho es lo que le encanta, iniciar cosas nuevas. La carta astral te dice si el momento en el que vives es propicio para mudarte. La carta astral, cuando la ves en su formato dinámico, con los tránsitos y con la revolución solar, te va a empezar a describir que a veces sí hay ciclos de tiempo en los que estás, por ejemplo, teniendo cambios y movilizaciones y reestructuraciones a nivel hogareño. Y eso puede ser una mudanza, pero también se puede traducir en otras cosas. Claro, tu trabajo te gusta porque satisface también muy probablemente a tu luna en Géminis chocha de trabajar ahí. No quiere decir tampoco que tengas que dejarlo, pero a veces tenemos que ser coherentes con si eso... Muchas veces las problemáticas que estamos teniendo en nuestra vida son los indicadores a veces de cuán integrada estamos viviendo nuestra energía. Si todo va bien, a veces no sentimos un mayor impulso a cambiar. También puede ser que a veces estemos anestesiados, es decir, las cosas no están yendo bien, pero nos aprendimos a ignorar los dolores o ignorar lo que está pasando para no tener que hacernos responsables y generar un cambio, ¿no? Eso también es una posibilidad. Cuando vamos sacando esas capas de anestesia, a veces nos topamos con la cruda realidad, digamos. Bueno, interesante lo que dicen ahí del feminismo, de la diferencia entre quizás lo que se vive en Argentina y en Colombia. Tampoco estoy tan al tanto como para ponerme a hablar de eso. Vamos con una carta más. Gracias, Maru. Marianela Alarcón, ¿la tenemos?
¿Male? ¿Male? ¿Te dicen? ¿Ascendente en Capri? ¿Virgo? ¿Sos vos? Bueno. Tranquila que no vamos a exponer nada. Solo tu carta. Bueno, ¿qué nos llama la atención de Male? A mí me llama la atención Urano sobre el ascendente, siendo ascendente en Capri. Eso le da como una impronta muy, muy fundamental. Y también, acá hay una configuración re importante. Luna en Leo, en 8, conjunción Plutón. Entonces ya sabemos que, mirad ahí, porque eso es fuerte, la casa 8, por todo lo que venimos hablando. Oposición Saturno, en casa 2. Cuadratura Plutón. Entonces, en realidad, de la Luna y de Venus, los dos el que está quizás más aspectado exacto es Venus. Venus está en 20, lo cual es con 23 de Plutón acá arriba y con 25 de Saturno acá en Acuario. Arma una configuración interesante, intensa, con la Luna también. Y es cierto que acá arriba está Mercurio también, en el medio cielo. Entonces tenemos Urano ahí abajo, Mercurio ahí arriba, y toda esta estructura. Entonces a mí lo primero que me viene es que esta es una estructura de muchísima intensidad en lo afectivo, muchísima, que como es una luna en Leo, se puede ver también desde el punto de vista, hay que analizar acá y desmenuzar quizás la forma de pedir atención, por ejemplo, la forma de pedir afecto, la forma de demandar atención o de dar atención al otro. Esta parece una estructura bastante fuerte en la cual se arman temas a nivel emocional y afectivo fuertes, y por otro lado una mente, ¿no? una imagen social que es muy intelectual, sumado a Sol en Virgo, y sumado, si se quiere, a un ascendente en Capricornio, que nos plantea la parte, que la cara más visible quizás de Male es quizás la cara más fría. Me imagino quizás una oscilación entre estas cualidades, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que también Urano en el ascendente, digo, lo que pone en primer plano, por más que esté en Capricornio, pero repetimos el mismo patrón del que hablamos siempre, no deja de ser ascendente en Capricornio, con lo cual va a haber una impronta también como muy estructurada, ¿no? En algún sentido una impronta muy sólida también. Pero Urano en el ascendente va a traer también una rebeldía muy particular. Los Uranos sobre el ascendente siempre presentan como un impulso de cambio muy fuerte. Ahora en tu caso, ahora que lo vemos en detenimiento, está en el mismo grado, está partil exacto con Neptuno. Hay que ver cuál de estas dos cualidades está jugando más en tu vida. Si la cualidad más rebelde de vamos a cambiar todo, vamos a romper todos los paradigmas, que es la que presentan en general Urano en el ascendente, o si es más la impronta más sensible y conmovedora y desde el lugar de la espiritualidad que presenta Neptuno en el ascendente, más artística quizás. Claro, y por ahí decían un poco esto de mucho deseo de tener madre, por ejemplo. Claro, porque esto es lo que pasa con una luna en casa 8. Digo, es muy importante, mueve mucha intensidad para mí si tengo luna en casa 8 o si soy luna en aspecto duro con Plutón, o las dos cosas como en este caso. La temática de lo que cuida, de lo que es blando, de lo que es maternal, es una imagen que para la persona es muy anhelada, pero que también no me permito expresarla tanto, no me permito mostrarme como una persona tan cariñosa, tan maternal, que cuida tanto de los demás o que necesita tanto afecto de los demás. Entonces se generan después ahí vínculos, quizás me atraen mucho ese tipo de personas,
Si consideramos también que la casa 7 está en Cáncer, estoy leyendo ahí lo que pones. No, en el caso de un hombre, si tuviera Luna en casa 8, el patrón es el mismo, son las mismas cualidades de cuidado y cualidades maternales que también van a estar proyectadas. En el caso de un hombre es más fácil todavía proyectarlo sobre una mujer, porque es mucho más fácil proyectar las cualidades de la luna, maternales y de cariño, en una persona de sexo femenino que hacerse cargo un hombre de eso. Ahora, en el caso del padre, la temática con la energía paterna está más del lado de Saturno en casa 8, por ejemplo. Si no hay tantas líneas en tu carta natal, no pasa nada. Esos son aspectos y no es un factor. Puede haber muchas como puede haber pocas también y está bien, digamos, no pasa nada. Son vínculos y cada uno viene con la cantidad de líneas con la que viene. A mí me parece, sinceramente, que esta temática de lo afectivo y de lo vincular es lo primero que vas a vivir quizás como una necesidad de trabajo, para trabajar. Después está el hecho de que ese ascendente en Capricornio apunta a Saturno en Acuario, en la casa 2, con lo cual también te va llevando mucho, me imagino, al mundo de la economía, de las finanzas. Personas con Saturno en 2 suelen ser personas también muy ahorrativas, plano más de la importancia. A ver si se está viendo bien o se corta esto. Primero con Urano en el ascendente, que además es un Urano cuadratura Marte, ahí lo estamos viendo. Y después sí, claro, una luna en 8, en Leo. Las lunas en Leo tienen mucha energía. También. La casa 8 es una casa que al principio, mientras que no la trabajamos y no la abordamos, no le damos la atención que se merece, es una casa que habla mucho del conflicto. Pero el conflicto, ¿por qué se genera? Se genera también por depositar en el otro ciertas cualidades que son muy intensas, no sé bien por qué, es decir, la persona no va a saber bien por qué y tiene que ver con alguna memoria inconsciente que quedó ahí que hay que trabajarla. La casa 8 no es mala para siempre, lo que hay que hacer con la casa 8 es meterse a trabajarla. Contanos de qué trabajás. Mientras tanto, ¿qué trabajás o qué estudiás? Bien, maquilladora. Ahí tenemos el medio cielo en Libra, ¿no? Como primera. Fíjense que, claro, exactamente como dice Pam. Es muy sorprendente cómo las personas en general elegimos inconscientemente nuestra profesión, o al menos nuestra primera profesión, en base al signo de nuestro medio cielo. Es muy recurrente ver eso. Un poco también porque Saturno en casa 2 también tiene que ver con lo material, ¿no? Con lo estético, con lo artístico. Y después, claro, como dicen por ahí, Luna, Venus en Leo también. Porque eso me habla mucho también, ¿no? La estética la podemos pensar también desde el lado más glamoroso, que sería el lado más leonino, si se quiere, ¿no? De sacarle brillo a la persona a través de cómo luce. Clases de canto es muy importante para vos, primero porque le da cauce a todo lo que tenés en Leo en casa 8.
liberar la voz es algo que trabaja automáticamente con el cuarto chakra, el pecho, y eso es leonino, sin duda es leonino. Es taurino también, ojo, pero por eso iba a decir que eso también tiene que ver con Saturno en casa 2, porque trabajar con todo lo que se mueve, el cuerpo vibra cuando cantamos, entonces eso le da muchísima presencia. Cuando tomamos clases de canto estudiamos cómo respirar también, y eso empieza a movilizar muchísimas cuestiones que estaban trabadas. Qué lindo, saludos para Chile, ahí también, estoy leyendo. Acá hay hay una impronta también, sinceramente, de orientación hacia lo social, porque tenemos ese Plutón, que es el que sobre el cual descarga estas dos cuadraturas de la Luna y de Saturno, descargan sobre Plutón acá en la casa 11, en Escorpio. Entonces, y tenés el nodo también ahí. Entonces, hay un laburo que hacer acá de meterse a nivel grupal, a veces puede ser política también. Con Urano, Neptuno en el ascendente, algo de esto de generar un cambio a nivel social también está presente. Bueno, vamos a ir con una más. Perdón. Una más breve. Mónica García, Mónica Zuluaga. ¿Está por ahí? ¿La tenemos? Mónica, ahí estás. ¿Cómo se participa en esto? Qué buena pregunta. Tenés que mandar, esto es así, es todos los lunes a las 8, hoy nos demoramos un poquito, pero es más o menos a las 8. Yo el mismo lunes, un poco más temprano, en algún momento del día, abro una convocatoria. Digo, bueno, hoy va a haber cartas en vivo y manden su carta al mail. Entonces siempre tenés que mandar el gráfico de tu carta al mail y a partir de ahí yo voy eligiendo las cartas con las que voy a trabajar. En general por orden de llegada de quienes las mandaron primero, pero también es común ver que hay gente que la mandó y no se presenta, entonces en general vale la pena estar porque de repente te toca a vos también, por más que la hayas mandado un poco más tarde. Bueno, y acá, claro, lo que nos llama la atención un poco es esa casa 12, sobre todo Saturno en casa 12. Y llama mucho la atención el Sol de Mónica acá arriba también, ¿no? Ay, perdón. Entonces acá hay mucha casa 10. Esta es una persona muy orientada también hacia lo social, digamos. A lo social me refiero en este punto hacia lo profesional, me gustaría decir. La casa 10 siempre tiene que ver con el deseo que tenemos de encajar a nivel social y de lograr algo a nivel social. Tiene que ver con el reconocimiento también. Y a veces está bueno indagar en eso porque en ciertos contextos ese primer reconocimiento que buscamos a nivel casa 10, la primera persona en nuestra vida que nos lo dio es mamá. Entonces, si bien yo soy más partidario de asignar la casa 10 siempre con la figura paterna, es cierto que tanto en la casa 10 como en la casa 4 están mezcladas estas cualidades. Entonces, muchas veces decimos, ok, tengo mucha casa 10, pero no tengo el reconocimiento que siento, que ambiciono, o el éxito, ¿no?, que ambiciono, y ahí está bueno ir a trabajar
en el vínculo con la mamá y en el reconocimiento los primeros días o meses de vida. Fíjense que para un bebé chiquito recién nacido, no tener la atención y la mirada de mamá es casi igual a no existir. El bebé no tiene en ese primer momento una sensación de leonina, de yo estoy acá y existo, digamos, por mis propios medios. ¿Se entiende? Perdonen que me voy un segundo y parece que se corta, pero estoy acá viendo que mi gata está haciendo cosas muy interesantes en mi departamento, mientras yo estoy acá hablando, charlando. Bueno, tiene ascendente en Escorpio, Alma, así que es mi gata, así que quizás fue movilizada por lo que está sucediendo. Bueno, y acá también hay una impronta, ¿no? Por toda esta casa 12 y este ascendente en Acuario, la impronta también tiene muchísimo que ver con generar un cambio, con innovar, ¿no? El ascendente en Acuario lo que busca es innovar y participar en grupo. Lo interesante es que este Sol en casa 10 va a ser un poco desafiado por ese ascendente en Acuario, porque este Sol en 10 quiere mucho brillo y reconocimiento individual y se va a generar una tensión con el ascendente en Acuario y el nodo que está ahí, que va a decir, che, mucho brillo para vos, pero esto no es grupal. Si se pueden integrar esos dos polos, de encontrar cómo yo trabajo quizás con lo grupal, con lo social, y a su vez ocupo una posición de liderazgo y de brillo y de reconocimiento, porque los soles en 10 son líderes natos, digamos, están para brillar en lo profesional, para ser reconocidos y entregarse a eso. Entonces hay que ver hasta qué nivel vos estás pudiendo manejar, sentirte cómoda con ese reconocimiento, tener ese reconocimiento que buscas en lo profesional. Contanos qué haces, si querés, en qué trabajás o qué estudiaste. Psicóloga, qué bien. Bueno, ahí se ve, me parece una síntesis brillante, ¿no? Porque fíjense que está todo ese medio cielo en Escorpio muy claro, y por otro lado Saturno en 12, porque Saturno en 12 siempre me dice, bueno, vos podés trabajar en esto que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Saturno en 8 también, Freud tenía Saturno en 8, por ejemplo. Podés hacer de eso tu sustento, ¿no? ¿Qué cosa? Y lo que pasa a nivel oculto, lo que no se ve. Y trabajás en un bar como anfitriona. No sé bien qué significa eso. ¿Trabajás como psicóloga, además, o no? Y Saturno, mientras que está la pregunta de Pam ahí, ¿cómo se juega Saturno en casa 12 ahí? Saturno en casa 12 siempre va a haber que ir a mirar un poco el vínculo con papá, ¿no? Porque a veces si tengo algún tipo de problema de autosostén, bueno, acá en eso que me decís hay un ejemplo. Por ejemplo, vos sos psicóloga, pero no estás pudiendo quizás, o no sé si no estás queriendo, conscientemente digo, ¿no? Pero no pudiste hacer de eso que estudiaste quizás, que es tu casa 10 ahí en Escorpio muy clara, quizás no pudiste hacer todavía de eso tu profesión, es decir, sostenerte con eso. Y ahí sí hay que trabajar un poco con Saturno en casa 12. Entonces hay que ir a ver un poco el vínculo con papá. Esto se puede hacer desde las constelaciones familiares, por ejemplo. Para ver qué tipo de referencias inconscientes tengo yo acerca de, qué tipo de modelos inconscientes tengo yo acerca de
de lo que es Saturno, es decir, las personas que se sostienen por sí mismas, ¿no? Y sostenerse tiene que ver también, es muy fácil sostenerse con cualquier cosa, pero sostenerse profundamente quiere decir sostenerme con lo que, con mi diseño, con mi esencia, es decir, con mi profesión, con lo que soy, no sostenerme con un traje copiado de otra cosa que no me gusta tanto hacer, ¿no? Y querías integrarlo con la tejeduría. Súper interesante. Bueno, hay mucho potencial acá en esto. A toda esa casa 12, yo tengo un amigo que siempre lo digo, que tiene Saturno en casa 12 y trabaja como acompañante terapéutico, por ejemplo. Saturno en casa 12 siempre encuentra, no sé si siempre, pero muchas veces encuentra el sostén y el trabajo en el marco de instituciones, porque la casa 12 siempre, las personas muy casa 12 siempre son contenidas o buscan esta contención a través de una institución, ¿no? Que les dé el marco donde desenvolverse. Entonces, en alguna institución donde se trabaje brindando ayuda y servicio a personas necesitadas. Un hospital, una penitenciaría, un centro de día. Quizás los términos allá en Colombia son un poco distintos, pero además tu ascendente en Acuario te lleva directamente a la casa 12 porque acá está tu regente. Entonces, claro, acá trabajar con todo el ámbito de dar ese servicio a los demás desde ese lugar más altruista, pero aprender a cobrar por eso también, ¿no? Que eso es Saturno en casa 12 un poco. No todo por ser servicio y altruista tiene que ser gratis, claramente. Entonces, ahí está bueno para trabajar. Está bueno, Venus en lo que decís, Pam, Venus en Escorpio siempre va a tener esta intensidad asociada a las relaciones, pero bueno, tampoco, y es Venus-Plutón también, pero podría ser que sí, podría ser que no, desde el punto de vista tan dramático como relaciones tóxicas, digamos. Cuesta cobrar, claro, cuesta cobrar, entonces lo que está costando es la valoración, la autovaloración ahí. Entonces hay que trabajar con ese Sol ahí en 10 y con ese Saturno en 12, que probablemente venga, es probable que venga de la rama de la esfera del Padre, como dicen en constelaciones. Bueno, gente, hasta acá estamos. Yo ya tengo que retirarme, pero vamos a volver acá, a que me vean. Ahí está. Bueno, me gusta el ritmo que estamos llevando, porque estamos logrando ver por lo menos 4 cartas por día. Y creo que ya vamos aprendiendo y sobre todo se va generando este cúmulo de gente que recurrentemente va aprendiendo y va poniendo esto en práctica. Traigan preguntas de las cartas que van viendo, de su propia carta también, y en la medida que eso vaya calzando con las cartas que vamos viendo, lo iremos charlando. Recomienden todos los lunes, si les gusta esto que estamos haciendo, recomiéndenlo, denle la oportunidad a amigos conocidos que también quizás manden su carta y que quizás salga elegida para ser leída, o que se interesen por la astrología si todavía no les interesa, que vean que quizás es mucho más de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Esta mirada más holística de la astrología. Bueno, gracias de nuevo, nos vemos el próximo lunes. Aprovechen, si está en sus posibilidades, el Astro Cyber Monday, todos los cursos al 50% de descuento. Realmente es una oportunidad que creo que vale la pena y que, como les decía, no va a estar disponible de nuevo por tanto tiempo, por mucho tiempo. Es decir, todos los cursos a la mitad de valor, es algo que no sucede todos los días. ¿Desde qué hora mandan la carta? Y eso depende del día en el que abrimos la convocatoria. ¿Algún truco para que leas mi carta? No hay trucos. ¿O sí? Bueno, lunes. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Besos y hasta la próxima.